Mi nombre es Gabriela Susana Ríos Salva y voy a presentar el momento 2 de la unidad 2 de Fisiopatología Aplicada 3. En este momento hablaremos de la sepsis. Daremos definiciones, criterios y fases, cambios psicopatológicos e intervención nutricional. Podemos definir a la sepsis como un síndrome integrado por numerosas anormalidades fisiológicas, patológicas y bioquímicas inducidas por la infección, reconociendo esta relación entre la colonización del organismo por un germen patógeno, la extensión de la población microbiana colonizante fuera de los límites iniciales de asentamiento y el desarrollo de eventos bioquímicos, humorales, metabólicos y clínicos en respuesta a una colonia que se multiplica, se expande y ocupa nuevos territorios. Estaremos hablando de lo que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Es una afección grave por la que se inflama todo el cuerpo. La causa puede ser una infección bacteriana grave, que en este caso es la sepsis, un trauma o pancreatitis. Se caracteriza por pulso rápido, presión arterial baja, temperatura del cuerpo alta o baja y recuento de glóbulos blancos alto o bajo. La afección puede conducir a una insuficiencia orgánica múltiple y a conmoción. También la podemos encontrar con las letras S, R y S. En este punto hablaremos de los criterios y fases. Hablaremos de los criterios tanto clínicos como de laboratorio para diagnosticar la sepsis. Podría ser la frecuencia cardíaca mayor de 90 latidos por minuto, una temperatura corporal por encima de 38 grados centígrados o por debajo de 36 grados, recuento de leucocitos mayor a 12.000 o menor a 4.000 células o con 10% de formas inmaduras. Puede ser hiperventilación, evidenciada por una frecuencia respiratoria mayor de 20 respiraciones por minuto en adultos, una presión sistólica menor a 90, estado mental alterado, la proteína C reactiva en plasma por encima de 2 desviaciones estándar sobre el valor normal. También está la saturación de oxígeno venoso mayor del 70% y el recuento de plaquetas menor de 10.000 unidades. También puede ser el retardo del llenado capilar o lidivideces. Existen dos fases del estrés metabólico en la sepsis. Aquí indicaremos las dos. Es la fase EPB, que es hipometabolismo. Esta fase nos indica los cambios observados durante la fase se deben a la intensa actividad simpática que ocasiona caída del gasto cardíaco y con ello disminución del transporte y consumo de oxígeno, el gasto energético y la temperatura corporal. Todo ello asociado a un aumento de las concentraciones sanguíneas de la glucosa, lactato y ácidos grasos libres. Tenemos la segunda fase, que es la fase flow, que es el hipermetabolismo. En ella existe un aumento del gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca y respiratoria, del transporte y consumo de oxígeno y de la temperatura corporal. También se observa en esta fase un estado de hipermetabolismo dado por el aumento del gasto energético y con ello del consumo de oxígeno y la producción de CO2. En esta parte estaremos hablando de los cambios fisiopatológicos. ¿Cuál es el incremento del gasto energético en una persona con sepsis? Se ha reportado que el gasto energético alcanza un pico entre 3-4 días después de ocurrido el trauma, para después disminuir progresivamente. No obstante, puede persistir elevado hasta el 10º día post-trauma incluso. El gasto energético suele incrementarse entre 1.5 a 2.0 veces sobre los propios del estado basal del individuo, pero suelen observarse aumentos mayores en dependencia del tipo y la gravedad del estrés. ¿Qué es la falla orgánica múltiple en la sepsis? Es la perpetuación del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, producto de las complicaciones aparecidas durante la evolución del paciente crítico y o el tratamiento inadecuado de los factores causales puede conducir a la falla orgánica múltiple. Aquí haremos mención
de las 10 alteraciones fisiopatológicas en la falla orgánica múltiple. Existe la de cuando se deprime la gluconeogénesis hepática, que surge la hipoglucemia. Aumenta la concentración de sangre sanguínea de ácido láctico, que es la acidosis metabólica. Otra alteración es cuando disminuye la capacidad del hígado para sintetizar proteínas. Incrementa la producción hepática de urea. Existe la elevación de los valores de la sangre y agrava la desregulación del medio interno, o sea que existe un riesgo de una encefalopatía hepatoamoniacal. Existe la disminución de la captación hepática, también la oxidación de las grasas. Existe la disminución del aclaramiento sérico de los triglicéridos y esto sería la trigliceridemia. Y además se reduce la tasa de cetogénesis. En este apartado estaremos viendo lo que es la intervención nutricional. ¿Cuál es la función del soporte nutricional en la sepsis? Bueno, la implementación temprana de la nutrición enteral sería el primer punto a discutir. Teóricamente, la nutrición enteral puede asistir en la preservación de la integridad de la mucosa intestinal y de esta manera prevenir la translocación bacteriana, para muchos el evento desencadenante de la disfunción orgánica. Existe la reducción de la incidencia de complicaciones infecciosas, el acortamiento de la duración de la ventilación mecánica, la disminución de los días de internación de la UCI, evita la desnutrición, proveer el aporte adecuado de nutrientes para contrarrestar las alteraciones metabólicas. ¿Cuál es la función de la nutrición enteral y cuándo se debe de indicar en la sepsis? La nutrición enteral es una técnica de soporte nutricional por la cual se suministra una dieta nutricionalmente completa que contenga proteínas o aminoácidos, carbohidratos, lípidos, agua, minerales, vitaminas, ya sea con o sin fibra, directamente al aparato digestivo por medio de una sonda localizada en estómago, duodeno o yeyuno a través de la vía nasal u ostomías. Como en otras categorías de pacientes críticamente enfermos, siempre que el tracto gastrointestinal esté intacto y el paciente así lo requiera, la vía enteral es de elección sobre la parenteral. El inicio de la nutrición enteral debe ser precoz, esto es, dentro de las primeras 24-48 horas de diagnóstico de la sepsis y tras la resucitación del paciente. ¿Cuáles son las consecuencias de la nutrición enteral en la sepsis? Es importante considerar el riesgo de isquemia cuando se inicie la nutrición enteral en un paciente séptico, sobre todo si está inestable hemodinámicamente. La evidencia todavía no es suficiente para respaldar la nutrición enteral temprana con metas energéticas menores que las recomendadas, mientras que, sin duda, el daño sería posible si se le aporta al paciente la energía que supuestamente necesita. Nutrición completa o trófica. La alimentación trófica de volúmenes muy pequeños puede promover la maduración intestinal, mejorar la tolerancia a la alimentación y disminuir el tiempo hasta lograr la alimentación enteral total de forma independiente. Surge entonces como una estrategia para favorecer la integridad estructural y funcional del aparato gastrointestinal y la mineralización ósea. Se debe considerar que la administración de nutrición enteral precoz, tanto trófica como completa, es segura en el paciente con shock séptico, que vaya acompañada de una estrecha monitorización. ¿Cuál es la función de la nutrición parenteral y si es recomendable? Su función es brindar el soporte adecuado según la enfermedad y el estado nutricional del sujeto, prevenir y tratar las deficiencias de macronutrientes, proporcionar las dosis de nutrientes acordes con el metabolismo y evitar las complicaciones. La nutrición parenteral solo debería ser empleada en casos de contraindicación absoluta para la administración de nutrientes por vía enteral o tras comprobar la ausencia de tolerancia en la misma o su incapacidad para el aporte adecuado de los requerimientos metabólicos. La nutrición parenteral debe reservarse para aquellos pacientes con sepsis que no pueden recibir nutrición enteral o cuando no se alcancen los requerimientos nutricionales con la vía enteral.
¿Cuáles son las recomendaciones de carbohidratos, lípidos y proteínas en el paciente séptico? Aquí en la tabla podemos ver los aportes de macronutrientes como porcentaje diario de carbohidratos el 55%, el 20% para lípidos y el 25% de proteínas. En cuanto a gramos por kilogramo por día, tenemos que de 5 a 6 gramos de kilogramos sobre el día en carbohidratos, de 1 hasta 2 gramos sobre kilogramo al día de lípidos y de 1.3 a 2 gramos sobre kilogramo del día de proteínas. Aquí presento la bibliografía que utilicé para la elaboración de esta actividad. Muchas gracias por su atención.